En la fría mañana del 15 de abril de 1847, la plaza del mercado de Pontefract se llenó de murmullos y miradas curiosas. Entre los puestos de verduras y ganado, un hombre de mediana edad arrastraba a una mujer por una cuerda atada alrededor de su cuello. Ella no protestaba, no lloraba, no suplicaba. Caminaba con la dignidad rota de quien ya no tiene nada que perder. El hombre gritaba como si vendiera una vaca. 5 chelines por una esposa trabajadora, sin vicios, buena cocinera. La multitud se acercaba con la fascinación morbosa de quien observa un accidente. Algunos reían nerviosos. Otros se santiguaban, pero todos participaban en el espectáculo. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Joseph Thompson contaba una historia de desesperación tallada en cada arruga prematura de su rostro. Sus manos temblaban al sostener la cuerda, no de frío, sino de vergüenza mezclada con alivio. Su esposa Mary permanecía inmóvil, como una estatua de sal que hubiera llorado todas sus lágrimas. No era una historia de crueldad. Era una historia de supervivencia en un sistema que había convertido el matrimonio en una trampa mortal para pobres. Porque en la Inglaterra victoriana, donde el divorcio costaba más que la vida entera de un obrero, la venta de esposas se había vuelto el último recurso de los desesperados. Esa mañana, en la plaza de Pontefract, no se vendía ganado. Se vendía la única libertad que el imperio más poderoso del mundo permitía a sus súbditos más pobres. Y el precio eran 5 chelines. ¿Y el alma? Para entender cómo Joseph Thompson llegó hasta esa plaza, arrastrando a su esposa como ganado, hay que retroceder 27 años en el tiempo. A 1820, cuando 2 jóvenes fueron empujados al altar no por amor, sino por las deudas de sus familias. Joseph nació en 1798 en una granja de Yorkshire, hijo de arrendatarios que luchaban contra las malas cosechas. Era el mayor de 6 hermanos, cargando desde los 12 años con la responsabilidad de mantener a flote una familia que se ahogaba en la pobreza. Mary Walker había nacido el mismo año, en una familia de tejedores que había perdido todo cuando las máquinas empezaron a reemplazar el trabajo manual. Su padre bebía para olvidar que ya no era útil. Su madre cosía hasta quedarse ciega para pagar el alquiler. Cuando Mary cumplió 20 años, era una mujer hermosa, pero sin dote. En la Inglaterra de 1820, una mujer sin dinero era como un libro sin páginas. Se podía ver la cubierta, pero nadie se molestaba en abrirlo. Las familias Thompson y Walker llegaron a un arreglo. Los padres de Joseph necesitaban una nuera que trabajara sin cobrar. Los padres de Mary necesitaban deshacerse de una boca que alimentar. El amor era un lujo que ninguna de las 2 familias podía permitirse. La boda se celebró en diciembre de 1820 en una iglesia helada, donde el pastor murmuró los votos como quien lee una lista de la compra. Cuando preguntó si alguien tenía algo que objetar, el silencio fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Esa noche, Joseph y Mary se acostaron como extraños que comparten una celda. Él del lado derecho de la cama, ella del izquierdo, y en el medio un abismo de resignación que ninguno sabía cómo cruzar. Los primeros años fueron una guerra silenciosa, librada entre 4 paredes de piedra. Joseph trabajaba en los campos. Mary mantenía un hogar que se desmoronaba lentamente. Por las noches se sentaban en silencio, evitando mirarse a los ojos. Tuvieron 3 hijos
que nacieron muertos. Cada aborto fue un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Joseph la culpaba. Mary se culpaba a sí misma. El dolor se instaló entre ellos como un tercer inquilino que nunca pagaba alquiler. Así pasaron 27 años. 27 años de estar casados sin haber estado nunca enamorados. No era crueldad lo que había entre ellos. Era algo peor, indiferencia. La crueldad implica pasión. La indiferencia es la muerte en vida. En 1847, el Matrimonial Causes Act permitía el divorcio, pero solo a través de un proceso tan caro que solo los aristócratas podían permitírselo. Para divorciarse legalmente, un hombre necesitaba separación eclesiástica, demanda civil por adulterio y petición privada ante el Parlamento. El proceso costaba entre 700 y 1000 libras. Joseph ganaba 30 libras al año. Las mujeres tenían aún menos derechos. Para divorciarse debían probar no solo adulterio, sino crueldad extrema, abandono, incesto o bigamia. En toda la historia de Inglaterra, hasta 1857, solo 4 mujeres habían conseguido divorciarse legalmente. El sistema legal veía a las mujeres casadas como propiedad de sus maridos. No podían poseer bienes, firmar contratos o tomar decisiones legales sin permiso masculino. Una vez casada, una mujer dejaba de existir legalmente como individuo. En este contexto, la venta de esposas no era crueldad. Era el único divorcio que los pobres podían permitirse. La práctica tenía raíces en el derecho anglosajón, donde los matrimonios eran contratos comerciales. El ritual tenía reglas estrictas. La mujer debía llevar cuerda al cuello. La venta debía ser pública. El dinero era simbólico. Y la mujer debía consentir. Joseph había oído otros casos. En 1832, un granjero vendió a su esposa por 50 chelines. En 1838, un herrero la intercambió por una vaca. En 1843, un panadero subastó a la suya por 1 libra. Los periódicos reportaban con escándalo y fascinación. The Times llamaba la práctica bárbara, pero The Times era leído por gente que podía permitirse divorcios legales. La Iglesia condenaba oficialmente las ventas, pero los párrocos locales hacían la vista gorda. Sabían que era la única forma que tenían sus feligreses de escapar de matrimonios destructivos. Para 1847, Joseph había agotado todas las demás opciones. Emigrar era imposible sin dinero. Abandonar a Mary la habría dejado sin recursos. Solo quedaba una salida que la sociedad victoriana condenaba en público, pero toleraba en privado. Joseph no era un monstruo. Era un hombre atrapado en un sistema sin opciones. Y Mary eligió la dignidad de un nuevo comienzo sobre la seguridad de una miseria conocida. En 1847, el Matrimonial Causes Act permitía el divorcio, pero solo a través de un proceso tan caro que solo los aristócratas podían permitírselo. Para divorciarse legalmente, un hombre necesitaba separación eclesiástica, demanda civil por adulterio y petición privada ante el Parlamento. El proceso costaba entre 700 y 1000 libras. Joseph ganaba 30 libras al año. Las mujeres tenían aún menos derechos. Para divorciarse debían probar no solo adulterio, sino crueldad extrema, abandono, incesto o bigamia. En toda la historia de Inglaterra, hasta 1857,
Solo 4 mujeres habían conseguido divorciarse legalmente. El sistema legal veía a las mujeres casadas como propiedad de sus maridos. No podían poseer bienes, firmar contratos o tomar decisiones legales sin permiso masculino. Una vez casada, una mujer dejaba de existir legalmente como individuo. En este contexto, la venta de esposas no era crueldad. Era el único divorcio que los pobres podían permitirse. La práctica tenía raíces en el derecho anglosajón, donde los matrimonios eran contratos comerciales. El ritual tenía reglas estrictas. La mujer debía llevar cuerda al cuello. La venta debía ser pública. El dinero era simbólico. Y la mujer debía consentir. Joseph había oído otros casos. En 1832, un granjero vendió a su esposa por 50 chelines. En 1838, un herrero la intercambió por una vaca. En 1843, un panadero subastó a la suya por 1 libra. Los periódicos reportaban con escándalo y fascinación. The Times llamaba la práctica bárbara, pero The Times era leído por gente que podía permitirse divorcios legales. La Iglesia condenaba oficialmente las ventas, pero los párrocos locales hacían la vista gorda. Sabían que era la única forma que tenían sus feligreses de escapar de matrimonios destructivos. Para 1847, Joseph había agotado todas las demás opciones. Emigrar era imposible sin dinero. Abandonar a Mary la habría dejado sin recursos. Solo quedaba una salida que la sociedad victoriana condenaba en público, pero toleraba en privado. Joseph no era un monstruo. Era un hombre atrapado en un sistema sin opciones. Y Mary eligió la dignidad de un nuevo comienzo sobre la seguridad de una miseria conocida. William Harris tenía 42 años y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era un hombre próspero que comerciaba con ganado, un negocio que le había dado comodidades, pero no felicidad. Su esposa había muerto 5 años antes, llevándose su único hijo. No había ido al mercado buscando esposa. Había ido a comprar ovejas, pero cuando vio a Joseph anunciando a su mujer como ganado, algo despertó en él, la fascinación de un coleccionista que encuentra una pieza rara. Mary le gustó no por su belleza, sino por su silencio. Le gustó que mantuviera la dignidad durante la humillación. Era como un animal salvaje que se deja capturar sin perder su fiereza. Durante el viaje a Leeds, William explicó las reglas. Ella mantendría la casa, cocinaría, estaría disponible cuando él la necesitara. A cambio, tendría comida, techo y vestidos decentes. La casa de William era imponente. 2 plantas de piedra gris, con jardín. Mary nunca había vivido en un lugar tan elegante. Su primera noche durmió en una cama con sábanas limpias. Las primeras semanas fueron casi agradables. William la trataba con cortesía distante. Le daba dinero para el mercado, la dejaba reorganizar la cocina. Por primera vez en décadas, Mary se sintió valorada. Pero lentamente las cosas cambiaron. Primero fueron comentarios sobre cómo debía vestirse, peinarse, hablar. Luego reglas sobre dónde podía ir, con quién hablar. Después vinieron las correcciones físicas, pellizcos, empujones, para que aprendiera más rápido. William había descubierto que comprar una esposa le daba un control que el matrimonio normal no proporcionaba. Mary no era su esposa ante la ley, era su propiedad. No tenía derechos legales, no tenía familia que la protegiera. Cuando Mary intentaba establecer límites, William le recordaba: «Pagué 5 chelines por ti».
Eso te convierte en mi propiedad, no en mi huésped. Las reglas se multiplicaron. No podía salir sin permiso. No podía recibir correspondencia. No podía tener dinero propio. Cuando protestaba, William se ponía razonable. Había elegido libremente ser vendida. Si no le gustaban las condiciones, podía irse, pero sin nada. Era un chantaje perfecto. Mary había quemado todos sus puentes. No podía volver con Joseph. No tenía familia, no tenía dinero, y legalmente no existía, forma que ni siquiera el matrimonio más opresivo habría permitido. Gradually, la casa elegante se convirtió en una prisión más sofisticada que la cabaña de Yorkshire, pero infinitamente más aislada. Al menos con Joseph, Mary había tenido vecinos, conocidos, una comunidad que la reconocía como persona. Con William, era un secreto vergonzoso escondido detrás de cortinas de terciopelo. Por las noches, acostada en la cama que una vez le había parecido lujosa, Mary se preguntaba si Joseph habría sabido, si habría visto algo en los ojos de William que ella había pasado por alto, si la había vendido a sabiendas a un monstruo o si simplemente había tenido mala suerte al elegir comprador. La respuesta, que nunca conocería, era que Joseph había visto exactamente lo mismo que ella. Un hombre próspero que ofrecía una vida mejor. William Harris era experto en ocultar su verdadera naturaleza hasta que era demasiado tarde para escapar. Mary había creído que estaba comprando su libertad con 5 chelines. En realidad, había pagado su alma por la ilusión de una jaula más bonita. Los siguientes 10 años de la vida de Mary se perdieron en el silencio que rodeaba a las mujeres compradas. No hay cartas, no hay diarios, solo el silencio ensordecedor de una mujer que había desaparecido de todos los registros oficiales. En 1849, un médico fue llamado a casa de William para tratar a una mujer que había caído por las escaleras. Las heridas eran consistentes con una golpiza, pero la paciente insistía en que había sido accidente. En 1841, Mary aparece en el censo como ama de llaves en casa de William, no como esposa, concubina o pariente. Legalmente seguía siendo Mary Thompson, pero socialmente había dejado de existir. Los vecinos recordarían que rara vez veían a la mujer de Harris. Cuando aparecía, siempre iba acompañada por él y nunca hablaba sin permiso. Usaba vestidos de buena calidad, pero siempre manga larga, incluso en verano. Mary había aprendido que la resistencia abierta traía castigos severos. Desarrolló formas sutiles de supervivencia: guardar comida escondida, mantener dinero encontrado en bolsillos, cultivar hierbas medicinales. Los años pasaron con la monotonía de una condena perpetua. Mary envejecía en aislamiento, su cuerpo marcado por violencia constante, su espíritu erosionado por humillación cotidiana. En 1855, William comenzó a enfermar. Mary se convirtió en su enfermera. Era una ironía amarga. La mujer que había comprado como objeto se volvió indispensable para su supervivencia. Pero la enfermedad no suavizó a William. Lo volvió más cruel, como si culpara a Mary por su declinación física. Mientras tanto, Joseph Thompson vivía su propia forma de infierno. Sin Mary para mantener la casa, sus gastos habían aumentado. Pero el costo real no era económico, era emocional. Joseph había vivido 27 años sin amor, pero al menos había tenido compañía. Ahora se encontraba completamente solo. Los hombres solteros eran vistos con sospecha, los divorciados con escándalo. No podía remarcarse.
¿Qué mujer respetable se casaría con un hombre que había vendido a su esposa? No podía emigrar sin dinero. Su reputación lo precedía. Joseph había creído que compraba libertad. En realidad, había comprado una forma diferente de prisión. El 23 de noviembre de 1857, un constable de Leeds tocó a la puerta de Joseph Thompson. No esperaba las noticias que estaba a punto de recibir. Mary había sido encontrada muerta en casa de William Harris. El constable leyó del informe oficial. La causa de muerte era fallo cardíaco súbito, pero las circunstancias eran sospechosas. El cuerpo mostraba signos de violencia reciente y antigua, hematomas en el rostro, costillas rotas mal sanadas, cicatrices que sugerían heridas defensivas. William había reportado que Mary había sufrido un ataque al corazón mientras limpiaba. Había llamado al médico inmediatamente, pero ya era tarde. El médico emitió el certificado sin hacer preguntas. Harris era un hombre respetable, con buena reputación comercial. No habría investigación criminal. No habría juicio. No habría justicia. Legalmente, Mary había muerto como había vivido los últimos 10 años, como propiedad de William Harris. Él había elegido una sepultura simple en el cementerio de indigentes, sin lápida, sin ceremonia. Joseph escuchó en silencio. Cuando el constable terminó, solo hizo una pregunta. ¿Sufrió? El constable, que había visto el cuerpo, tuvo la decencia de mentir. Fue muy rápido, señor. No sintió dolor. Después de que se fuera, Joseph se sentó en su cocina vacía y por primera vez en 10 años lloró, no solo por Mary, sino por todo lo que habían perdido, todo lo que nunca tuvieron, todo lo que no podrían reparar. Se dio cuenta de que había pasado 37 años esperando que su vida comenzara realmente. Primero, había esperado salir de la pobreza, luego que su matrimonio mejorara, después que la libertad trajera felicidad. Y ahora Mary estaba muerta, y él seguía esperando. 3 semanas después, William Harris sufrió un ataque cerebral. Murió en el hospital de Leeds, sin recobrar la conciencia. No había dejado testamento. La casa de William fue vendida para pagar sus deudas. Sus pertenencias fueron subastadas. Entre ellas encontraron una caja de madera que contenía 5 chelines y un penique, exactamente el precio que había pagado por Mary 10 años antes. Dicen que el dinero no tiene memoria, pero aquellas 5 monedas parecían malditas. Habían comprado no una esposa, sino una condena. No habían liberado a Mary, la habían entregado a un destino peor que la muerte. Y ahora, manchadas con sangre invisible, volvían al mundo para recordar a todos que hay transacciones que no deberían existir. Joseph nunca supo del hallazgo de las monedas. Murió en 1864, 7 años después que Mary, en la misma pobreza en la que había nacido. Su única herencia fue una deuda de 3 libras que nadie reclamó. No era el único. Entre 1750 y 1850 se registraron más de 300 casos de venta de esposas en Inglaterra. Algunas mujeres encontraron mejores vidas. Muchas otras desaparecieron en el silencio, como Mary. En 1857, el mismo año que Mary murió, el Parlamento aprobó la ley de causas matrimoniales que hizo el divorcio accesible para las clases medias. Pero llegó demasiado tarde para Joseph y Mary, y para cientos como ellos, sin vicios conocidos, sin rencores, sin esperanzas. Esta es la historia de Mary Thompson, que no fue una mercancía.
Fue una mujer que pagó con su vida el precio de nacer pobre en un mundo que trataba a las personas como ganado. Ya no hay mercados donde se vendan esposas. Ya no hay cuerdas al cuello ni subastas públicas. Pero aún hay sistemas que convierten a las personas en propiedades, que obligan a elegir entre malo y peor, que castigan la pobreza con la pérdida de dignidad. Y aún hoy, en algún lugar, alguien está siendo vendido por 5 chelines, solo que ahora lo llamamos de otra manera. La historia no perdona a quienes la olvidan. Y Mary Thompson merece ser recordada, no como una víctima, sino como una mujer que mantuvo su dignidad incluso cuando el mundo se la arrebató todo.